¿Qué tal, alumnos? Espero que estén muy bien. Vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos sin agrupar. En primer lugar tenemos la media aritmética o promedio. Esta es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. En el símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es una X con una línea encima que se lee promedio de X o promedio de los datos. Esta se lee o se expresa como la suma de los x sub i entre n, que es el total de datos. Veamos el ejemplo. Nos piden encontrar la media aritmética de las edades de los alumnos del primer año de bachillerato. Estas edades son 15, 16, 14, 17 y 15. Entonces, la media aritmética va a ser igual a la suma de todos los datos entre el total de datos. Entonces vamos a ver, sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15. Esto me da un total de 77 entre 5. Entonces la media aritmética para el ejemplo va a ser 15.4 años, porque hablamos de edades. Luego tenemos la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. En ocasiones se le llama media posicional. En estadística, el símbolo que se le da a la mediana generalmente es una M y una E. Hay dos formas de sacar la mediana, una para cuando el número de datos es par y otra para cuando el número de datos es impar. Vamos a ver dos ejemplos. En el primero nos piden encontrar la mediana de las siguientes edades: 15, 17, 14, 15 y 16. Lo primero que debemos hacer es ordenar. En el ejemplo ya ordenado, nos queda como 14, 15, 15, 16 y 17. Veamos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos. Quiere decir que el número de datos es impar. Para cuando el número de datos es impar, lo único que se hace es identificar el valor o el número central que ocupa esos datos. Entonces, si nos fijamos bien, el valor central o el número que ocupa el lugar central es el 15. ¿Por qué el 15? Porque tiene dos datos a la derecha, a la izquierda, y dos a la derecha. Entonces esa sería la mediana en este caso. La mediana para el ejemplo son 15 años. Veamos el otro ejemplo. Nos dicen encontrar la mediana de las siguientes edades: 13, 15, 14, 16, 14 y 15. Lo primero que debemos hacer es ordenar. Y nos queda ya ordenado el ejemplo como 13, 14, otra vez 14, 15, 15 y 16. Bien. Contemos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son 6 datos, quiere decir que son par. Como son par, no podemos elegir un solo número, por ejemplo el 14, y decir que el 14 tiene 2 datos a la izquierda y 2 datos a la derecha. No, tiene 2 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha. Entonces, cuando el número de datos es par, se seleccionan los dos que están en el centro y se halla el promedio de ellos. En este caso es 14 y 15. Encontramos el promedio o la media aritmética que le acabamos de ver. Entonces, la media aritmética de estos dos datos o el promedio es igual a 14 más 15 entre 2, porque son dos datos. Esto nos da un total de 29 entre 2. Y esto es igual a 14.5 años. Y esta sería la mediana para el ejemplo. Luego tenemos la moda. La moda es el valor o los valores que más se repiten. Ojo, aquí dice el o los valores. Quiere decir que puede haber más de una moda. ¿Y qué es la moda? Pues bien, en la vida cotidiana, cuando decimos este pantalón o esta camisa o estos zapatos están de moda,
quiere decir que mucha gente lo utiliza, que la mayoría de gente lo utiliza. Es el pantalón que más usa o que más se usa. Entonces, la moda es ese dato o ese valor que más se repite. Veamos el ejemplo. Nos dice encontrar la moda de las siguientes edades: 15, 14, 16, 15, 15 y 17. De preferencia podemos ordenarlo, aunque no es estrictamente necesario. Lo ordenamos para identificar con facilidad cuál es ese dato que más se repite. Por ejemplo, acá yo lo ordené y me quedó como 14, 15, 15, 15, 16 y 17. El dato que más se repite en este ejemplo es 15. Por lo tanto, quiere decir que la moda es 15 años, porque estamos hablando de edades. La moda, el símbolo que se le da en la estadística es una M y una O, como vemos acá. Ojo, como dije, pueden haber varias modas. Cuando el grupo de datos tiene una moda, como en este ejemplo, se llama unimodal. Cuando tiene dos modas se llama bimodal. Y cuando tiene más de dos modas se llama multimodal.